aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa es una bacteria. ¿No están las diapositivas? No están. Pseudomonas no son las pseudomonas, por si acaso, para el examen y eventualidades similares. Pseudomonas es una bacteria muy importante porque causa infecciones hospitalarias bastante severas. El Helicobacter es altamente frecuente y Vibrio cholerae, sobre todo por su importancia histórica en nuestro caso. Pseudomonas es una bacteria bacilogramo negativo, oxidasa positivo y es un aerobio no fermentado. Tiene cápsula y tiene una cápsula o una capa que lo rodea de un material, de un biopolímero, el slime. ¿Sí? Su endotoxina produce inflamación, exotoxina A ribosila el ADP, y lo más importante, esta bacteria es altamente resistente a los antibióticos. ¿Por qué? Porque posee enzimas como la beta-lactamasa que destruyen al beta-lactámico, el anillo beta-lactámico, ¿no? Por ejemplo, penicilinas, incluso cefalosporinas que también tienen un componente beta-lactámico, son destruidos por esta bacteria. Por eso es que es altamente resistente a antibióticos. ¿Sí? Hay muy pocas cefalosporinas que son buenas contra esta bacteria, o hay que utilizar antibióticos que tengan penicilinasas. Entonces sí es bastante complicada de eliminar. Bueno, ¿qué es lo que vamos a encontrar en esta bacteria bioquímicamente hablando? El citrato va a ser positivo, o sea, el tubito de qué color va a estar? Azul, ¿no? Exactamente. Es negativo para la descarboxilasa de lisina y para la de ornitina. En este caso el zinc también va a estar negativo. No produce CH2, o sea, no voy a ver ningún tubito negro, no debería haber tubos negros. Si ya lo han visto, ¿ya lo han visto en teoría? ¿Las pseudomonas o todavía? Sí. Les han dicho que tiene un olor a uvas y un color. En el cultivo, ¿de qué color se ve? Se ve de un color verde fosforescente, ¿no? Un color verde bastante intenso. Este olor a uvas, a manzana, a frutos, en general huele a frutos dulces, tiene un olor muy dulce. Ya se debe justamente a la presencia de este compuesto que es la trimetilamina. Varias bacterias tienen olores por algún tipo de compuesto, y esa trimetilamina le da un olor muy dulce, un olor bastante dulce, bastante frutado. En este caso esto vamos a verlo en un ratito, pero tiene que ver con la oxidación. La prueba del OF tiene que ver con la oxidación o fermentación. Lo que hacemos es dejar, no sé si observan aquí en el tubito, está el agar de color verde, el agar diferencial, y encima hay una capa que es una capa de aceite, una capa de glicerina. ¿Ya? ¿Qué hace la glicerina? Impide el paso del oxígeno, entonces de esa forma lo tapamos. La bacteria, en el caso del OF, de la oxidación-fermentación, ¿qué ocurre? Necesita de oxígeno para poder fermentar. Es una bacteria aerobia que requiere de oxígeno para poder fermentar. Entonces, cuando yo permito el paso del aire, permito el ingreso del oxígeno en el tubo, ¿qué es lo que ocurre? La bacteria fermenta el reactivo en el OF. En cambio, cuando yo pongo la capa de glicerina aquí encima, el oxígeno no va a poder pasar, ¿cierto? Entonces no se produce la reacción de fermentación, de oxidación-fermentación. ¿Por qué? Porque es una bacteria aerobia. Requiere del oxígeno para poder realizar su acción de fermentación. Entonces aquí que ha fermentado nos cambia el color del agar, y en cambio aquí que no hay fermentación, el agar sigue de color verdecito. Bueno, ¿dónde podemos encontrar pseudomonas? Diferentes, realmente en casi cualquier lado. Puede causar infecciones urinarias, puede causar neumonía, puede causar infección en tejidos blandos, heridas, piel, no, puede causar básicamente cualquier cosa. Entonces, podemos aislarla de cualquiera de estas. Es muy frecuente encontrarla, sobre todo causando neumonía intrahospitalaria. ¿No? Es lo más frecuente. Y también claramente puede diseminarse a sangre, causar sepsis y demás. ¿Dónde podemos sembrarla? Es un agar sangre que nos va a permitir el crecimiento de casi todo. Si es un bacilogramo negativo, puede ir en McConkie, ¿cierto? Y tenemos un agar específico para pseudomonas que se llama el agar cetrimida, que es este de acá. En el agar sangre vamos a ver que las colonias son beta-hemolíticas, o sea, sí hacen destrucción del glóbulo rojo, hacen hemólisis. Y las colonias tienen, no sé qué, un color medio metálico, pero es un verdoso, es un color verdoso oscuro. Y son hemolíticas. En el caso del agar McConkie son colonias redondas, incoloras, y no fermentan la lactosa. O sea, si yo sembrara el McConkie, ¿cómo estaría? ¿De qué color? El color amarillo, claro, amarillo, pero naranja, que es el McConkie. No se pondría rosadito.
Y el agar cetrimida, que no vamos a ver que se ve justamente de este verde fosforescente brillante, que incluso tiene fluorescencia con la luz ultravioleta. Si le ponemos ultravioleta, vamos a ver que justamente brilla bastante. ¿No? Entonces podemos ver en el agar sangre, vamos a ver la hemólisis, nos dicen las zonas que son un tanto metálicas, son opacas, verdosas. En el agar maconqui no debería cambiarnos de color, en el agar cetrimida, y justo vamos a ver que tiene pigmentos, tiene cleoverdina, tiene tiocianina, como ya lo han debido ver, y eso le da este color tan verdoso a la bacteria. Cuando sembramos en el antibiograma para el Müller-Hinton, las flores van a estar de color verde, de un color verde. El que tenemos aquí no está tan verdoso, no está tan intenso, pero también van a ver que toma un color verde, justamente por los pigmentos que tiene, que produce la bacteria. Bioquímicamente, recuerden que era citrato positivo, o sea, se ponía azulito, ¿no? Vamos a ver acá el IA, que sería un K sobre K, el TCI, que sería K sobre K, y vamos a ver aquí, ¿dónde está la urea? Bueno, lo vamos a ver en los tubitos que tenemos, ¿no? Esto lo vamos a ver en los tubitos, entonces, lo que voy a tener es, ese sería el agar cetrimida. Cuando vean a la bacteria verde brillante, fosforescente, fluorescente, estamos en el agar cetrimida. Es Pseudomonas, si solamente crece, en ese agar solo debería crecer Pseudomonas. Y vamos a ver que son bacilos gram negativos. Antes de pasar el Helicobacter, con Pseudomonas, lo más importante, Pseudomonas causa muchas infecciones multidrogo resistentes. Vamos a ver también en el antibiograma que es bastante resistente a los antibióticos. Entonces, sobre todo a quién va a afectar: hospitalizados, pacientes de UCI, pacientes intubados, ¿ya? Pacientes inmunodeprimidos, pacientes que llevan muchos días de hospitalización. La neumonía por Pseudomonas aeruginosa en la UCI, por ejemplo, es altísima y el tratamiento es bastante complicado porque no suele bien con muchos antibióticos. No hay que darle vancomicina, antibióticos que solo se utilizan después de que han fracasado los otros. Ese es el gran riesgo. También puede infectar heridas, puede encontrarse en agua contaminada y hay una gran diferencia entre las pseudomonas que se adquiere fuera del hospital y las que se adquieren en el hospital, ¿no? La del hospital es mucho más resistente a todo, ¿ya? Y es más, es raro encontrarlas fuera, es raro encontrarlas fuera. El Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es un bacilo gram negativo, es espiraladito, y donde le gusta vivir en el tracto gastrointestinal y en la vía hepatobiliar. Es oxidasa positivo, catalasa positivo, y una cosa importante es que es ureasa positivo, que quiere decir que va a descomponer la urea, ¿no? El Helicobacter pylori, justamente uno de sus principales factores de patogenicidad es la presencia de ureasa. Al descomponer la urea, la descompone en amonio y CO2, y lo que hace el amonio es modificar el pH alrededor de la bacteria, permitiéndole sobrevivir en un ambiente tan hostil como es el estómago. En el estómago el pH, ¿cuál es? 1.5, 2, no mucho, no es un pH altamente ácido. En cambio, la bacteria lo que hace es genera ureasa, descompone la urea y al producir amonio alrededor suyo, el pH se sube a unos 4, 3.5, 4, que sigue siendo ácido, pero es mucho más tolerable para esta bacteria. ¿Ya? Bueno, se puede secar en el agar Brucella, en el agar cerebro-corazón, en agar sangre o en agar chocolate. Demora unos 3 a 5 días en crecer y es débilmente hemolítico. El Helicobacter pylori ahora vamos a ver que normalmente no lo diagnosticamos con cultivo. ¿Por qué? Demora mucho, es difícil de crecer, por ejemplo, agar Brucella nunca lo usamos, es bastante caro, no se tiene mucha demanda. Y entonces es bastante complicado y hay formas más fáciles de diagnosticar, ¿no? Entonces hay formas mucho más fáciles de identificar. ¿Qué es lo que causa? Destruye la protección, la capa mucosa del estómago y empieza a generar erosión, inflamación. Entonces empieza como gastritis. La gastritis con el tiempo va progresando. ¿Qué pasa si el estómago está inflamado mucho tiempo? Empieza primero a erosionarse y luego se vuelve una úlcera. La úlcera causa inflamación, causa alteración en el tejido. Todo tejido que está sometido a inflamación está sometido a un tipo de estrés, a un tipo de... está siendo atacado. Entonces empieza a sufrir algunos cambios, ¿ya? Y esos cambios finalmente van a llevar ya sea a un adenocarcinoma gástrico o a un linfoma mal.
es decir, a neoplasias malignas, ya sea de células epiteliales o de células linfóides. Ese es el gran peligro del Helicobacter pylori. Es muy frecuente, pero hay que tratarlo porque puede llegar a producir cáncer, ¿no? Cáncer de estómago. ¿Y si es una gastritis de origen normal, sin Digamos, un Helicobacter pylori también puede causar cáncer? Una gastritis, o sea, algo tan intenso y tan severo, sí puede llegar a causar, sobre todo de tipo epitelial. El helicobacter se asocia mucho con el linfoma gástrico. Puede causar una gastritis crónica de larga data, sí podría causar algún tipo de cáncer gástrico, sí. Hay una línea de progresión, o sea, no pasa de frente de inflamado a cáncer, sino que pasa de normal, metaplasia, displasia y luego cáncer. ¿Cuáles son los factores de virulencia? Primero, la ureasa, ¿no? Empecemos por la ureasa. Justamente, la ureasa es la que le permite sobrevivir en un medio tan ácido, ¿no? Produce amonio y le permite producir un pH ácido. Además, estimula la producción de gastrina y favorece la inflamación del estómago. Tiene mucinasa, tiene adhesina, mucinasa justamente para poder destruir la capa de moco que protege el estómago y poder adherirse al epitelio, quedarse cerca en las fibras alveolares. Adhesinas para quedarse allí pegadito. Tiene una toxina vacuolante que es la VAC-A, que lo que hace es activar la inflamación aguda, que estimula, la toxina estimula o activa los leucocitos. Otra toxina tiene la proteína CAC-A, que lo que hace es estimular o acentuar la actividad de esta de acá, de la VAC-A, o sea, hace que sea mucho más activa y atrae neutrófilos que justamente van a ser activados por la vacuolante. La superóxido dismutásica talasa le permite vivir frente al ataque de los polimorfos nucleares. Las fosfolipasas estimulan o favorecen el daño a la mucosa, el epitelio que reviste tanto el estómago como el duodeno, y el flagelo que le va a permitir su desplazamiento, ¿no? Le va a permitir ser un poquito más activo el modo. Ya. Bueno, sobre los exámenes, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer examen invasivo, podemos hacer examen no invasivo. ¿El examen no invasivo en qué consiste? Consiste en, claro, no introducir ninguna sonda, endoscopio, nada al paciente. ¿Ya? Lo más frecuente que vamos a utilizar, los exámenes invasivos. ¿A través de qué? A través de la endoscopía. En la endoscopía se observa cuando el gastroenterólogo ingresa al estómago, observa un patrón eritematoso nodular en el estómago. O sea, está rojito y como si tuviera pelotitas, o sea, como personas elevadas, ¿no? Elevadas deprimidas. Eritematoso nodular. Y aquí lo que podemos hacer es lo siguiente. Puede tomar una biopsia, que es el método, es el gold estándar, porque en la biopsia podemos observar directamente la bacteria, podemos ver que la bacteria está allí. Entonces es una forma directa de confirmar la presencia. Ustedes están viendo el bacilo presente allí. ¿Qué significa? Que si hay infección, ¿no? O sea, lo estoy viendo. No me cabe la menor duda. Además de esto, la histología es muy útil porque nos permite ver el daño en la mucosa, o sea, si hay lesiones premalignas en la mucosa a través de la inflamación, ¿no? Si hay linfocitos atípicos, si hay cambios de metaplasia, si hay displasia, o sea, si hay alguna alteración premaligna. Esa es la ventaja, la gran ventaja de la biopsia, que no solo puedo ver a la bacteria, puedo ver cómo está el tejido alrededor, puedo ver si hay algo mal o premaligno, ¿no? O solo es gastritis. El examen de la ureasa. En el test de la ureasa lo que voy a hacer es sacar un poquito de la mucosa, o sea, el endoscopio tiene como un ganchito. Lo que hace es pincha la mucosa y la saca para la biopsia, ¿no? Pero también puedo sacar un pedacito y ese pedacito lo pongo en un tubo con urea y con un reactivo marcado. Entonces, si tengo la bacteria allí, va a descomponer la urea del tubito y va a cambiar de color el tubito. Entonces voy a saber si la bacteria está allí. Y el cultivo, como les dije, el cultivo no se suele hacer porque la bacteria crece con dificultad, es bastante difícil, demora en crecer unos 5 días. Los agares a veces no siempre funcionan bien con agar sangre. Hay que hacer algunos otros malabares para poder sembrarlo. Entonces, por eso es que no se hace de rutina. Pero ¿en qué casos podría yo hacer cultivo? Resistencia. Cuando ya falló el tratamiento antibiótico, fallaron los esquemas antibióticos, puedo hacer el cultivo para saber cuál es el antibiótico que está fallando y cuál le puedo dar, ¿no? En caso de una resistencia ya a los dos esquemas existentes. No invasivos, el examen con aire expirado marcado con CO2, con carbono 3 o carbono 14, lo vamos a ver ahorita. Podemos buscar anticuerpos, también podemos buscar antígenos en las deposiciones, ¿no? O sea, antígenos en heces.
Este del aire expirado es bastante frecuente de hacer también. Lo que más se hace es el examen, el test de la ureasa, la biopsia, que es lo más frecuente, y el examen del aire expirado. Eso es lo que más se hace, estas tres. Entonces explico el aire expirado. Entonces, en la biopsia, ¿qué es lo que vamos a ver? Acá tenemos una biopsia con HE y justamente en las criptas, en los espacios foveolares, en las criptas, vamos a ver al epitelio rodeando acá y en el interior vamos a ver a los vacilitos. ¿Ven estos vacilitos de acá? ¿Se ven? ¿Sí, no? Entonces, estos de aquí son vacilitos. Eso es lo que tenemos que encontrar. Si estamos viendo a los vacilos directamente allí, ¿qué significa? Que están, o sea, en la biopsia están presentes, es un examen que estamos viéndolos directamente. No cabe duda de que hay infección por Helicobacter pylori y hay que darle tratamiento. A veces encontrarlos es un poco complicado y existen algunas tinciones que nos ayudan a resaltarlos mejor. Por ejemplo, Wartin Starry, que es una coloración argéntica. ¿Han visto tinciones de plata ustedes en histología? Me parece que para el sistema nervioso, ¿no? Entonces, allí es la misma tinción, solo que no solo se usa para nervioso. Por ejemplo, aquí podemos usarla y vamos a ver un montón de vacilos. Vamos a ver una gran cantidad de vacilos porque la misma coloración los resalta con mayor facilidad. Igual Jameson me puede resaltar a los vacilitos, ¿no? Me puede ayudar a identificarlos con mucha mayor rapidez o facilidad. A veces es un poquito complicado buscarlos o encontrarlos, pero además de, como les digo, además de poder buscar el bacilo, la biopsia con HE nos sirve para ver la histología de la muestra, o sea, si está normal, cómo está la inflamación, si tengo alguna lesión premaligna, ¿no? Bueno, o veo linfocitos típicos, veo algo raro, además de la infección. Entonces, esa es la gran utilidad, por eso la biopsia es el método más utilizado. El cultivo puede que se inhalar sangre, como les dije. El problema es que justamente demora más o menos 3 a 5 días, requiere atmósfera microaerófila, o sea, tenemos que bajarle el oxígeno, ¿no? Podemos utilizar una estufa con CO2 para poder disminuir la cantidad de oxígeno. Entonces es un poquito complicada de sembrar, no presentamos casi como otras bacterias, por eso es que el cultivo no es una opción inicial, no es algo que haya resistencia. Y el test del aliento, que es el otro bastante frecuente. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que va a hacer el paciente es primero tomar una solución que va a contener carbono 13, carbono marcado, carbono 13 o carbono 14 marcados. Entonces, al tomarlo, luego de ello, el carbono va a llegar hasta el estómago y allí va a marcar, se va a unir junto con el amonio. El carbono se va a unir al amonio que se está produciendo. Recuerden que la bacteria, ¿qué es lo que hace la bacteria en el estómago? Lo que hace es descomponer la urea para convertirla en amonio y CO2. Entonces, el amonio se va a quedar marcado, el CO2 que vamos a encontrar aquí va a quedarse marcado y va a poder eliminarse a través de la respiración. Entonces, va a soplar en una bolsita y vamos a cuantificar la cantidad de CO2 que se ha eliminado, ¿no? Al ver la cantidad de CO2 que se ha eliminado y que esté marcado, justamente de la urea marcada, es que vamos a identificar si ha sido fragmentado o no. Es decir, se ha producido en contacto con el Helicobacter, ¿no? Entonces, el paciente ingiere la urea que contiene carbono marcado, y esta urea, al ser descompuesta en amonio y CO2, nos va a liberar el CO2 con carbono marcado. Entonces, el CO2 marcado va a ser con un carbono 13 marcado en carbono 14. Justamente aquí identificamos cuánto carbono se ha descompuesto de la urea que yo le he dado, de la urea marcada que yo le he dado. ¿Sí? Tratamiento, hay varias líneas. Primera línea de tratamiento, claritromicina, amoxicilina y metronidazol, y siempre le agregamos IBPs, que son inhibidores de la bomba de protones, omeprazol, esomeprazol, lansoprazol. ¿Ya? También le podemos agregar con bismuto. Si el paciente se la penicilina, en vez de darle amoxicilina, le puedo dar tetracyclina, doxiciclina con metronidazol. ¿Sí? En la segunda línea, igual, siempre vamos a agregar IBPs y bismuto, dependiendo del esquema. Y normalmente le podemos dar también amoxicilina, levofloxacino, de los más frecuentes que se utilizan. ¿Ya? Pueden haber diferentes esquemas. Incluso ya algunos de los esquemas vienen con las pastillas listas. O sea, ¿qué quiero decir?
cuál se toma en la mañana, cuál se toma en la noche, viene día por día, y el cartucho te trae día por día que debes tomar mañana y noche, ¿no? Y tercera línea, normalmente cuando ya han fracasado las dos primeras, recién pasamos a tercera, y aquí deberíamos considerar un angiograma previo. ¿Hasta aquí todo bien? Entonces, Vibrio cholerae. En el caso de Vibrio cholerae, ¿por qué es tan importante? Vibrio cholerae fue causante de una epidemia, de la epidemia de cólera que hubo en el Perú en los años 90, en el 93, 92, por ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Perú fue sede de la última epidemia mundial de cólera hasta el año 2005-2006, que fue la India. Claramente es una bacteria asociada con un mal sistema sanitario, mala higiene de la población, malas costumbres al momento de alimentarnos. Entonces, es una bacteria que básicamente nos afecta por cochinos. Dentro de todo, la epidemia de cólera trajo algunas cosas buenas, o sea, nos trajo prevención sobre el lavado de las manos, sobre no tomar agua del caño, ¿no? Cosas que, bueno, como que quedaron en el subconsciente colectivo. Es un bacilo curvado, tiene un flagelito polar, es medio rellenado como una colina. Es gram negativo, no tiene cápsula, oxidasa positivo, fermenta glucosa. Le gustan los medios alcalinos, esto es importante. No le gusta mucho la acidez, le gustan los medios alcalinos. Por eso no vive en el estómago, donde vive en el colon, vive más abajo. ¿Ya? Porque no le gusta el ácido. Hay 139 serotipos en base al antígeno que presenten. El O1 es el biotipo del DOR o el que causa las pandemias. Y el O139 que normalmente produce la toxina del cólera, ¿no? Dentro del serogrupo O1, que es el que causa las pandemias, tenemos los biotipos como el DOR, el clásico, y los serotipos Kojima, Ogawa y Nava, ¿no? que son dentro de todos los que con mayor frecuencia han causado pandemias, ¿no? Sobre todo el biotipo, el DOR me parece que fue el que tuvimos nosotros. Bueno, ¿dónde le gusta vivir? Le gusta vivir en el colon, y la dosis infecciosa es bastante alta, 10 a la 7. Recuerdan que la clase pasada vimos a Shigella, ¿verdad? Shigella tiene una dosis infecciosa ¿de cuánto? De 10 a 6 bacterias, o sea, nada. Acá necesitamos más de como 10 millones de bacterias para poder tener una dosis infecciosa, que se pueden conseguir con ciertas facilidades. ¿Ya? Igual acá, tiene un antígeno flagelar que es el antígeno H y un antígeno somático que era el O. Igual que ¿quién? Salmonella, igual que Salmonella. Salmonella tiene un antígeno somático O que es el lipopolisacárido y tiene un antígeno flagelar H. Recuerdan que les mencioné que el antígeno podía aparecerse en muchas bacterias porque era el lipopolisacárido. En cambio, el antígeno flagelar es específico para el flagelo de cada bacteria. Por eso es que los diferenciamos, ¿no? ¿Cómo se contagian? A través de alimentos contaminados, alimentos marinos mal cocidos. En nuestro país, ¿qué ocurrió? ¿Cómo fue el contagio predominante en nuestro país? A través del pescado. Somos un país que les gusta mucho comer pescado crudo, ¿cierto? Sí. O sea, sí. Ya, o sea, somos un país que consume, además de consumir mucho pescado, consumimos el limón lo medio cocina y le da cierto sabor, pero no es una cocción como con temperatura, frito, o sea, no es lo mismo. Entonces, ¿qué ocurrió? Llegó la epidemia, me parece que justamente esto, para no arruinar la historia, me parece que algunos textos tienen que hacer eso. Para no quemar el asunto. Ahí ya. No, eso no han cambiado. Bueno, ¿qué ocurrió? Me parece que fue en Chancay, al norte de Lima. El puerto de Chancay llegó un carguero chino con pescadores, trabajadores y demás del carguero.
Y ellos ya venían infectados con el cólera y al llegar a la población claramente desembarcaron, comieron, usaron el baño, servicios y demás, y se generó el contagio por ahí. Así fue que llegó la bacteria a nuestro país. ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? ¿El baño hacia dónde va el desagüe? ¿Ya? ¿Y en la costa? Al mar. Cerca en un puerto junto a la costa claramente va el mar. Entonces, llegó al mar y ¿qué ocurrió? Normalmente, ¿dónde se consigue? ¿Dónde pescan con mayor facilidad? Cerca a la costa, ¿no? Entonces pescaban, se cogía el pescado, se hacía ceviche y empezó a haber casos infecciosos con mucha facilidad, ¿no? Entonces, y bueno, vamos a terminar con materia fecal. ¿Qué ocurre con hay muchos pescados que están cerca de la orilla, que lo que hacen es alimentarse de lo que sale de los tubos de desagüe, porque allí encuentran comida. Entonces, a los pescados que se encontraban cerca de la costa, ¿qué ocurría con ellos? Se contaminaban con el primer cuerpo, y al consumirlos nosotros, claramente nos infectábamos, ¿no? Entonces, y bueno, obviamente las demás vías, ¿no? No lavarte las manos después de ir al baño, que quien te prepare la comida no se lave las manos y demás. Entonces, ¿qué ocurría una vez que se contagiaba? Podía empezar en horas, máximo 3 días, pero normalmente comían al mediodía y en la noche ya estaban con diarrea. Estaba con diarrea en la noche. Y las diarreas son abundantes, o sea, botan agua, y el agua tiene esa cosa y tiene un aspecto de lavado de arroz. ¿Han visto el agua de arroz? ¿Me han lavado arroz alguna vez? Bueno, ya. Entonces, el agua es medio blanquecina, almidonosa, ¿no? Entonces tenía ese mismo color, tenía un color parecido, y eran litros y litros y litros. Entonces, además de vómitos, dolor abdominal. Claramente, si el paciente está con vómitos, náuseas, vómitos, está con diarreas, y las diarreas botan medio litro cada 10 minutos, ¿qué va a pasar con el paciente? Se va a deshidratar, se va a hipotensar, va a ser un shock hipovolémico. ¿Ya? Entonces, y en niños mucho más rápido. ¿Dije por qué en niños es más rápido? ¿Por qué imaginan? ¿Qué? ¿Ya? Claro. ¿Cuánta sangre tienen circulando normalmente? 5 en promedio. Realmente no tenemos 5 litros. Tenemos 700 mililitros por kilo de peso. ¿Cuánto pesa el hombre promedio? 70 kilos. Todo se calcula en base a un hombre promedio de 70 kilos. Entonces, 70 por 70 por 700 son 4.9. Más o menos un hombre promedio de 70 kilos tiene 4.9 litros de sangre, por eso decimos que sí. Pero una persona que pesa 50 kilos no va a tener 5 litros de sangre. Una persona que pesa 40 tampoco. Un niño que pesa 20 no va a tener 5 litros de sangre. Va a tener 1,5 litros, entonces 2 litros. Entonces, perder medio litro de volumen en una persona que pesa 5 litros es el 10%. Perder medio litro de volumen en una persona que tiene 2 litros de volumen circulando, ¿cuánto es? Es el 25%. Entonces, por eso se descompensa mucho más rápido, ¿no? La pérdida de líquido es mucho más rápida. ¿Por qué? Porque su volumen total es menor. Entonces, claramente hipocalemia, anemia, cilio. ¿Qué pasa? Cuando hay diarreas, ¿qué se pierde? ¿Solo agua? Electrolitos, se pierde potasio, y también se puede perder sodio o cloro, ¿no? Dependiendo si es vómito o diarrea. Entonces, cuando hay hipopotasemia, ¿qué ocurre? El corazón necesita potasio para contraerse. Cuando el potasio empieza a bajar, bueno, todos los músculos requieren potasio. El paciente empieza con calambres. Después de que pasan los calambres, empieza el corazón a dejar de contraerse adecuadamente y les puede hacer justamente una arritmia. ¿El hilio qué cosa es? Que el intestino no se moviliza, no se para. ¿Y por qué se para el intestino? Porque el músculo no se contrae, ¿no? Entonces, solo por diarrea puede ocurrir esto, ¿no? Pero normalmente la decía que esto los llevaba rápido. Entonces, ¿qué había que hacer con estos pacientes? Hidratarlos en el tratamiento. Ahorita vamos a conversar del tratamiento. Entonces, ¿en qué sembrábamos estos medios? ¿En qué sembrábamos la diarrea de acá? La muestra claramente las heces o el alimento o el agua contaminada, ¿no? ¿Podría ser en McConkie? Sí, porque es un gram negativo, es un bacilogramo negativo, podría ser. ¿Ya? Pero el medio específico o el medio ideal para estas bacterias es el TCBS. El TCBS se llama así porque tiene tiosulfato, tiene citrato, tiene sucrosa y tiene sales biliares.
Ya, justamente estas sales biliares o todos esos componentes le van a dar un pH alcalino. Recuerden que no les gusta la acidez esta bacteria. Entonces va a ser un medio alcalino. Por eso no crecen muchas bacterias. Es muy alcalino y tiene mucha presencia de sales y a muchas bacterias no les gusta. Por eso es que no son, es básicamente un medio muy específico. El medio es de un color azul verdoso. Ahora lo vamos a ver, tiene un color azul verdoso, pero cuando sembramos a las bacterias van a cambiar el color. Van a fermentar justamente el carbohidrato que es la sucrosa. Cuando sacan la sucrosa la van a fermentar y nos va a dar un color amarillo bien bonito en las colonias, ¿no? Cerca de las colonias. Entonces, ese es lo que vamos a encontrar en el medio de cultivo, en el PCBS. En las pruebas bioquímicas vamos a encontrar, recuerden que es citrato positivo. El PCI puede ser K sobre A o K sobre K. Aquí tenemos K sobre A. La urea es negativo. La ornitina nos debe dar positivo. El nitol debe ser positivo. Y el IA suele ser K sobre K. Igual lo vamos a ver ahora en los tubitos. ¿Ya? El tratamiento. Básicamente hidratación. Si el paciente está con vómitos, náuseas, vía endovenosa. Si el paciente tolera la vía oral, vía oral. Si el paciente está muy deshidratado, igual vía endovenosa y vía oral, por los dos lados. Estos pacientes llegaban bastante deshidratados porque en un par de horas habían hecho un montón de diarrea. Entonces, desde que empezaba la diarrea hasta que llegaban a emergencia, ya tenían un grado de saturación bastante alto. Incluso había las famosas bolsitas salvadoras, que eran bolsas de sales que se echaban en agua, se diluían y se tomaban, ¿no? ¿Qué tenían? Tenían cloruro, tenían sodio, tenían cloro, tenían potasio, ¿no? Eran sales rehidratantes, ¿no? Era como el electrolyte, como el Pedialyte, cualquiera de esos de los rehidratantes, pero venía en sales para disolver, ¿no? Entonces sí se aconsejaba que siempre hubiera sales en la bolsa en la casa en la época de la epidemia, ¿no? Porque sí, yo viví la epidemia del polio. No recuerdo mucho, pero viví la epidemia del polio. Entonces, más que todo, era la hidratación. ¿Se tiene que dar antibióticos? Sí, se dan antibióticos. Se da tetracyclina, doxiciclina, dextromethazol, intromicina, ciprofloxacina. Son los más frecuentes. Sobre todo la tetracyclina es lo que más se usa. Antidiarreicos no se deben dar. ¿Por qué? Porque tiene que terminar de eliminarse la toxina que ha producido la bacteria. Por eso no se debe dar antidiarreicos. Ustedes van a ver cólera, muy probablemente no, quién sabe, ¿no? Si periodos de epidemia por ahí en algún momento. Pero fue una epidemia que sí mató bastante gente en ese momento en el Perú y fue un problema sanitario grande. Y dentro de todo, yo sí creo que nos dejó algunas buenas costumbres, ¿no? Como hervir el agua, no tomar agua de caño, un poco de higiene. La higiene, digamos, general mejoró un poquito. Entonces, algunas buenas costumbres de ¿todo bien hasta aquí? Por lo cual, vemos lo que tenemos.